Los negocios de los ricos tienen una propiedad. Pagan 1, cobran 5 y descuentan al pagar. El patrón siempre se queja que el negocio le anda mal, pero siempre viaja en coche de un descanso a descansar. Coplas que pedimos prestadas a nuestro querido y entrañable compañero Roberto Jorge Santoro, publicadas en 1974 en el libro Lo que veo, no lo creo. Acá estamos de vuelta en este espacio que tanto nos gusta hacer para demoler una frase que seguramente escuchaste muchísimas veces en distintas épocas. Hay que nacionalizar las empresas. Es una solución mágica que pareciera ser va a resolver todos los problemas de la Argentina. Hay que nacionalizar las empresas. Siempre me pareció que esa frase tenía un gato encerrado. Para entender un poco mejor de qué se trata todo esto, hoy estamos acá sentados con nuestro querido amigo y compañero Julián, en donde vamos a tratar de desandar juntos este tema y demoler definitivamente que la solución a los problemas del pueblo y de la clase trabajadora en nuestro país no es nacionalizar las empresas. ¿Cómo le va, camarada? Tanto tiempo. ¿Qué haces, Marcelo? ¿Cómo andás? Muy bien, por suerte, muchas gracias. Ahí mencionabas el gato encerrado, ¿no? Que tiene esto de nacionalizar las empresas. Yo creo que lo primero que tendríamos que evaluar cuando hablamos de una nacionalización es que, en definitiva, el control o la administración de la empresa en cuestión, o de la tierra o lo que sea, pasa por cuenta del Estado. Y ahí tenemos el primer chamullo, digamos, ¿no? Que el control del Estado pasaría a ser sinónimo de un control para toda la sociedad, para el beneficio de toda la sociedad. Ya lo hemos tratado esto en otros episodios nuestros. Pero bueno, en definitiva, el primer error viene de la mano del concepto de Estado. ¿En manos de quién está? Exactamente, en manos de quién está el Estado. Bueno, los marxistas partimos de la base de que el Estado en realidad es una herramienta especial de dominación de la clase dominante para justamente garantizar su control sobre el conjunto de la población, sobre las clases laboriosas, sobre el proletariado, en el caso de esta sociedad. Y que la clase dominante, que es la clase que está en el poder, bueno, qué intereses tiene y cómo necesita adecuar esta herramienta suya, que es el Estado, de acuerdo a los intereses que defiende. Entonces no va a ser el mismo Estado, el Estado de hace 100 años, que el Estado de hoy en día. Por lo tanto, las empresas nacionalizadas y estatizadas no van a cumplir los mismos papeles. Tal cual, ¿no? Tal cual. Ahora, si hablamos del Estado, entonces, en su intervención económica, que tanto se habla hoy en día de la intervención del Estado en la necesidad de que el Estado intervenga en la economía. Bueno, este es un tema muy amplio, ¿no? Pero si tomamos el primer elemento central en el Estado burgués, en el Estado actual, el primer papel como interventor económico del Estado es garantizar la existencia de una clase desposeída, garantizar la existencia del trabajo asalariado y por lo tanto de la propiedad privada. Eso es la base de la intervención del Estado en toda la regulación económica, digamos, de las relaciones de producción en la etapa actual del sistema capitalista. Perfecto. Ahora, si entramos a desmenuzar, después, bueno, se abre otro abanico de posibilidades de estas mentadas intervenciones estatales en la economía. Y acá es donde aparece el problema, bueno, de las empresas estatales, propiamente dicho, ¿no? Que quizá es lo que todos entendemos cuando hablamos de la nacionalización de una empresa, la estatización de una empresa. ¿En dónde es que aparece el Estado interviniendo en empresas estatales, propiamente dicho? El Estado aparece en emprendimientos públicos, digamos, justamente para desarrollar las inversiones que el capital privado no puede o no quiere o no le interesa desarrollar.
Está flojito de papeles, digamos. Exactamente, exactamente. Entonces hay un gran ejemplo que coloca Marx en un libro que se llama Teoría sobre la plusvalía, en donde nos habla de la construcción de un camino. Y nos dice que si nosotros tenemos dos pueblos, dos ciudades, que no están conectadas entre sí, supongamos Buenos Aires-Rosario, entonces el papel del Estado pasa a ser construir el camino, hacer el trazado, para que justamente se desarrolle un tráfico entre estas dos ciudades. Uno podría decir, bueno, ¿por qué no lo hace una empresa privada, una concesionaria privada, ese trazado del camino? Simplemente porque, primero, que se necesita mucho capital, arriesgar mucho capital para mucho tiempo hasta que se desarrolle el tráfico. Entonces se utiliza al Estado para que justamente realice esa inversión de capital que no va a rendir peaje, no le va a dar una ganancia al Estado de manera inmediata, pero que sí va a garantizar el desarrollo del mercado. Es decir, va a permitir que otros sectores de la burguesía puedan de repente transportar granos de Rosario a Buenos Aires o vender otras mercancías de Buenos Aires a Rosario y de esa manera generar cierta fluidez en el desarrollo del mercado capitalista. Está claro esto que decís, muy interesante el ejemplo de Marx. Ahora, ¿podemos traerlo un poquito más acá, digamos, a este presente? Y que nuestros amigos y nuestras amigas no se vayan a quedar con que esto está perimido porque lo dijo Marx hace ya un montón de tiempo. ¿Hay otros ejemplos que nos puedan servir para entender mejor esto que nos decís? Bueno, hay caminos que se siguen construyendo, no solo sobre la tierra, sino también sobre el aire, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas. Las rutas aéreas que desarrolla Aerolíneas Argentinas son rutas aéreas de poco tráfico aéreo, por lo general, y las rutas más redituables a nivel comercial son entregadas a distintas empresas privadas. Es un movimiento cíclico que se desarrolla. Una vez que llenamos los aviones para ir a determinado aeropuerto, le traspasamos esa ruta comercial a algún sector del capital privado. Clarísimo. Y hay otro ejemplo que quizás es uno de los ejemplos insignia de nuestro país, que es el caso icónico de la petrolera estatal, muchos dicen la primera petrolera estatal del mundo, YPF, que es muy curiosa la aparición de YPF, ¿no? El surgimiento de YPF. Porque en la década del 20, que es cuando surge YPF, en 1907 se descubre el petróleo en Comodoro Rivadavia, en la década del 20 la dependencia de Argentina a la importación de combustible era total. El 80% de nuestro combustible era carbón que venía de las minas en Gales. ¿Cuál era el problema de esa importación de carbón de las minas de Gales? Había dos problemas. El primero, que las huelgas de los obreros mineros en Gales complicaban el asunto. Complicaban los propios negocios de la burguesía. Entonces los ferrocarriles se quedaban sin combustible porque los obreros mineros estaban de huelga. Y el otro elemento es que con la aparición primero de la Primera Guerra Mundial y más tarde también de la Segunda Guerra, la explosión de los precios de los combustibles a nivel internacional y cómo se detiene el tráfico marítimo por las propias complicaciones de la guerra, etc., empieza a poner también en peligro el abastecimiento de combustible en la Argentina. Pero esto no es, cuando hablamos de abastecimiento de combustible, el problema no es que vos te vayas a quedar sin luz en tu casa. La burguesía no piensa así. El problema pasa porque se detiene la producción capitalista, aumentan los costos de producción, entonces para que vos te des una idea, se llegó a quemar maíz o trigo para alimentar las locomotoras para que se pueda sostener la exportación de combustible. O sea que, de combustible, de granos, ¿no? O sea que en realidad el problema del aumento de los precios de los combustibles durante la Primera Guerra Mundial no pasaba por el pueblo trabajador para la burguesía, sino que pasaba por la necesidad de sostener sus propios negocios manteniendo bajos los costos de producción. La necesidad energética para producir, digamos. Exactamente. Eso terminó como forzando a la burguesía a decir, bueno, encaremos un proyecto común y desarrollemos la producción energética en Argentina, en este caso el petróleo en Comodoro Rivadavia. En ese momento en Comodoro Rivadavia no había infraestructura de transporte, no había puerto, no había abastecimiento de agua potable. Entonces el Estado, a través de YPF, se hace cargo de la exploración de petróleo, la instalación de la infraestructura, pone toda la plata, pone toda la tarasca que los capitales privados no estaban dispuestos a poner, porque era una inversión a largo plazo y arriesgada,
Y una vez que se desarrolló toda la infraestructura de YPF, particularmente en Comodoro Rivadavia, se empezó un largo proceso de traspaso de todos esos activos que generó YPF hacia distintos sectores del capital privado. Un proceso que duró muchísimos años, que tuvo distintas etapas, desde el contrato con la Standard Oil que quiso llevar a cabo Perón en el 53-54, hasta los contratos de Frondiz y hasta la privatización de la década de los 90, digamos. Son distintas instancias de traspaso del capital de YPF a distintos sectores del capital privado. Entonces, acá vemos como varias de las herramientas de cómo las empresas estatales, en este caso YPF, sale como al rescate de la clase capitalista en general, al principio, y después, en particular, empieza a transferir sus activos para transferirle el negocio, que ahora ya era rentable, a distintos sectores del capital que en ese momento se están disputando el control de los negocios del Estado, ¿no? Bueno, pero pará un poquito, porque me llevaste a 1920, me llevaste a hace un montón de tiempo. Vos me estás hablando de YPF en esos orígenes allá por 1920. Ahora, cualquier hijo de vecino te va a decir que desde aquel entonces el mundo cambió, el mundo se globalizó y el capital se volvió transnacional, sin patria, como le decimos nosotros, sin fronteras. ¿Esa situación no cambia todo este análisis que estamos haciendo? Bueno, tal cual. En principio, la forma que tomaban estas empresas estatales, estos tipos de intervención estatal, era una. La empresa estatal YPF, en principio. Después, YPF con distintas asociaciones con el capital privado, desde el 53 en adelante, de manera más aguda. Y después se pasó hacia un traspaso total, hacia ceder directamente las reservas de YPF al capital privado. Entonces, como el mundo se ha transnacionalizado, los negocios se han transnacionalizado, los grupos económicos ya no tienen un origen nacional, sino que están diversificados en varias ramas productivas, son transnacionales, entonces el Estado, como herramienta en manos de esta burguesía que ya no es nacional, sino que ahora está transnacionalizada, necesariamente la forma del Estado tiene que cambiar. Y por lo tanto cambia también la forma de intervención de estas con respecto a estas empresas estatales. Entonces, en un momento de la historia, YPF, en este caso, o Aerolíneas Argentinas, adquirieron esta forma más independiente, entre comillas, y en otro momento de la historia se pasó a las privatizaciones como forma de traspasar el negocio a distintos capitales privados de manera particular, ya no hacia la clase, garantizar el negocio hacia la burguesía en general, sino a los grupos económicos que están enquistados en el poder en ese momento específico. Histórico, digamos, en ese momento de la historia, digamos. Exactamente. Por ejemplo, si hablamos del segundo gobierno de Perón, estaba el acuerdo con la Standard Oil que quería impulsar Perón. Si hablamos del gobierno de Onganía, por ejemplo, están los acuerdos para ceder áreas de YPF hacia capitales, grupos económicos como Bridas, por ejemplo, de Bulgeroni, o grupos económicos como Astra. Y si hablamos de la dictadura, de la última dictadura militar, de la del 76, vamos a encontrar también una entrega hacia estos grupos económicos de origen local y a otros nuevos que aparecen como Pérez Compán, por ejemplo. Es decir, que esta apropiación de los capitales, de los activos de estas empresas estatales tienen nombre y apellido. Inclusive me hace reflexionar esto que decís a cuando pasó el proceso inverso, digamos, ¿no? Porque también cuando en un determinado momento nos presentaron la estatización de YPF, de esta misma empresa, hubo un proceso que no es ajeno a todo lo que estás describiendo, ¿no es cierto? Cuando aparece Repsol y la mar en coche. Exactamente, porque, claro, hay un proceso histórico que es la constitución de empresas estatales, por los motivos que ya hemos mencionado, la transferencia de esos activos estatales en muchísimos años, no podemos culpar a un gobierno, digamos, es una política de Estado, correcto, hacia distintos grupos económicos, y una vez dada la privatización están estas famosas reestatizaciones, como el caso de YPF, como el caso de los ferrocarriles, etc.
Estas reestatizaciones, en definitiva, hay dos ejes fundamentales. El primero es que el consorcio privado que agarró la empresa, que antes era pública, la vació, la quebró, entonces ahora interviene. Hay que remarla de vuelta. Claro, vuelve el Estado a aparecer para justamente sanear toda la deuda que dejó la empresa privada. Es un rescate a la empresa privada, en este caso la estatización. Es lo que nosotros hemos denunciado con el caso Vicentín y con el caso IMSA, esta industria metalúrgica Pescarmona. Y después tenemos otra situación que es la intervención del Estado para desplazar a los consorcios privados que han privatizado esas empresas en su momento, y en lugar de eso colocar a nuevos amigos del actual gobierno de turno. Y ahí aparece un peso pesado en el campo energético. Cuando limpiaron a Repsol, le entregaron el negocio a otro grande. El primero fue Chevron, claro. Recordemos todos y todas los que estén escuchando que cuando Repsol se lo desplaza de YPF, ¿no? La famosa reestatización de YPF, primero que a Repsol se le paga un monto de guita muy grande que superaba lo que representaba ese rescate. Y segundo, que a los pocos meses se firma un acuerdo privado secreto entre YPF y Chevron, que fue ratificado por el gobierno de Macri, que es actualmente ratificado por el gobierno de Alberto Fernández, en donde en realidad cláusulas son secretas. YPF depende de la ley de Estados Unidos, por ejemplo. Es una sociedad radicada que cotiza allá. Hiciste referencia, no me quiero perder esa parte. Hace un ratito, mientras hablábamos todo este proceso, de como dijimos al principio, un negocio icónico y muy en boga, digamos, cada vez que se hablan de estas cosas, pero hiciste referencia a Vicentín, hiciste referencia a IMSA, y calculo que en esa misma línea, con algunas de las últimas noticias, también aparece lo de la hidrovía, ¿no? Otro. Ese es un gran ejemplo de una disputa actual, en donde se presenta la intervención, entre comillas, del Estado como algo en pos del beneficio de toda la sociedad, zaraza, pero en realidad lo que está en juego es ver qué empresas se meten en el negocio de la hidrovía para desplazar a la actual concesionaria. En definitiva, bueno, nosotros hemos publicado varias notas al respecto, en donde se analiza en profundidad cómo en realidad hay distintos sectores del capital transnacional que lo que están haciendo es viendo de qué manera se acomodan en ese negocio, y como utilizan al Estado para desplazar a la actual concesión, entonces ahora se habla de estatización o hacer pública la hidrovía o lo que sea. En realidad se están queriendo prender de la teta del negocio de la hidrovía. Tal cual. Me gustaría que antes de cerrar esta charla, de cerrar esta intervención, conversemos sobre algo que indefectiblemente a uno se le cruza por la cabeza cuando escuchamos todo esto, y es lo siguiente: si uno se para desde una posición de cuestionamiento a todo esto que nos ocurre, desde un lugar revolucionario, como nos gusta decir, estaría bueno preguntarse si nos tenemos que oponer a las estatizaciones. Si es revolucionario oponerse a las estatizaciones o a que hay que nacionalizar las empresas, como decía la frase hecha que empezamos a demoler desde el principio. Bueno, ahí hay un gran nudo en el problema, porque se quiere llevar la consigna de la estatización o de la nacionalización de empresas como una cuestión de principios en los programas políticos de distintas organizaciones, etc. Y en realidad las y los revolucionarios no nos podemos oponer a las nacionalizaciones por principio. No es un problema de principios, ¿no? El problema es quién detenta el poder del Estado. No es lo mismo una nacionalización en el contexto de un Estado revolucionario, donde es el proletariado el que ejerce el poder, que una nacionalización en el marco de un Estado controlado por la burguesía transnacional que realiza distintos negocios y que se matan entre sí para
utilizar el erario público para enriquecerse y obtener ganancias extraordinarias, ¿no? Es como querer sumar peras con manzana, digamos, son dos cosas que no parten de un origen totalmente diferente. Tal cual, son dos cosas distintas. Una nacionalización en el marco de un Estado burgués, un Estado capitalista, en definitiva es un grupo de burgueses que detentan el poder del Estado en ese momento y que se están disputando un negocio. Ese sería como el corolario, ¿no? de la cuestión. Tal cual. Por eso desde el PRT, cada vez que se anuncia una nacionalización, una estatización, etc., lo primero que nos preguntamos es cuál es la interna burguesa que existe detrás de esa nacionalización o estatización. Y cuando fue lo de Vicentín, determinamos que la interna burguesa que había era que detrás de la deuda de Vicentín estaba el grupo BlackRock y una serie de consorcios de bancos internacionales. Cuando fue lo de la hidrovía, tenemos un grupo chino que está detrás de la hidrovía, tenemos otras internas que no vamos a detallar en este momento. Cuando fue lo de IMSA también tenemos algo similar. Entonces, en definitiva, ante cada estatización, nacionalización o como se le quiera decir, las y los revolucionarios nos tenemos que cuestionar qué intereses, qué disputas interburguesas hay en el medio. Antes de salir a agitar banderas de sí, por la nacionalización de soberanía IPF, popular. Soberanía. En realidad, todo eso forma parte del discurso político y del juego político que la burguesía utiliza para ocultar que acá lo que existe es una lucha de clases y que el Estado no es un intermediario y un árbitro entre las clases y un benefactor de toda la sociedad, sino que es una herramienta en manos de la clase dominante, en este caso de la burguesía transnacional. Bueno, Julián, muchas gracias. Creo que ha quedado claro por qué era necesario demoler esa frase que dice que para resolver los problemas de la Argentina hay que nacionalizar las empresas. Muy bien, hasta acá llegamos por hoy con esta nueva entrega de Demoliendo Frases Hechas. Muchas gracias. Y a vos, que estás ahí del otro lado escuchando, si te gustó, compartilo. Suscribite a nuestro canal de YouTube y bueno, ahora también a nuestros podcasts. Y no dejes de visitar nuestra página web, prtarg.com.ar, y de seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Hasta la próxima.